El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar. En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy con la palabra del Señor. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, ya estamos en tu programa Tiempo con Dios, un programa profético, pero un programa que también puedes escuchar la voz del Espíritu Santo direccionando tu vida, direccionando tu hogar. Es muy importante escuchar la voz de Dios y más en estos tiempos para saber qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, para saber los propósitos que Dios tiene con nosotros. Y precisamente este programa, Tiempo con Dios, ha sido diseñado y ha sido colocado para tu vida, para que sea de mucha bendición. Por eso deseamos que sea este programa de mucha bendición. Y bueno, una vez más me encuentro con el director general y nuestro apóstol Juan Luna del Centro Internacional Dios es Bueno. Bienvenido a tu programa, apóstol. Gracias por la invitación que jueves a jueves me tienes para poder asistir contigo. Bienvenido. Dios les bendiga a todos los que nos están escuchando a través de esta programación. Tiempo con Dios es un tiempo en el cual vamos a disfrutar estar en la presencia de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, la voz audible del Dios Todopoderoso. Por eso Dios ha levantado profetas, ha dado dones espirituales para que podamos escuchar la voz de Dios. Es muy importante que el pueblo de Dios escuche la palabra rema, la palabra que viene del cielo, porque la palabra es la que nos va a direccionar, es la que nos va a dirigir, es la que nos va a guiar, es la que nos va a exhortar, y es en la forma en que nosotros vamos a poder entender que realmente el propósito de Dios es tener una comunicación constante. Él quiere tener esa comunicación para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a través de la palabra a veces somos medios olvidadizos y a veces se nos olvida lo que dice la palabra de Dios, y Dios viene y envía a sus profetas para exhortarnos. Como dice la palabra de Dios, que cuando el pueblo de Dios no había profetas, el pueblo se desenfrenaba. De una forma Dios viene a frenarnos cuando nosotros empezamos a caminar conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros deseos y no conforme a los mandamientos y a los propósitos de Dios. Por eso el tiempo con Dios es muy importante en este tiempo, porque como iglesia de Dios necesitamos escuchar la voz de Dios para que seamos cada uno de nosotros direccionados y podamos recibir esa palabra del cielo, esa palabra de verdad, esa palabra que realmente desciende de los cielos y que trae una convicción muy grande de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hoy, a través de esta programación, te invito a todos los que nos están escuchando que no se aparten de esta programación, porque van a ser muy edificados. Amén, así es, apóstol. Así que ahora mismo puedes mandarnos tus peticiones de oración a través de las diferentes plataformas como Dios es Bueno, Mi Casa TV, que es el canal que nos permite tener este programa, el canal digital. Así que pues ahí mándanos un mensajito. Vamos a estar orando por tus peticiones de oración también a través de Dios es Bueno México. Acuérdate que nos puedes mandar peticiones de oración en Dios es Bueno México a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de blog, a través de Facebook. Amén. Nos puedes encontrar y puedes seguir. Si tú quieres seguir escuchando la palabra de Dios y te perdiste algún episodio de los programas que hemos tenido, como Tiempo Profético, como Tiempo con Dios, como también el programa Juvenil Sin Límites, bueno, pues lo puedes hacer a través de ir a la página de cada una de las plataformas y ahí darle clic a Dios es Bueno México. Amén. Así que ahí nos encuentras, también nos encuentras a través de Google. Ahí estamos, Dios es Bueno México. Te invitamos esta noche a que puedas compartir la transmisión del día de hoy. Esperamos de todo corazón que pueda ser de mucha bendición para ti, para tu hogar, para tu familia, para tu ministerio, para tu liderazgo. Amén. Creemos que todas estas palabras, bueno, apóstol, como lo hemos visto, han sido un rema para nosotros, han sido un rema para las familias, los hogares.
quiero que sepas que hay muchas personas que muchas veces nos escriben, a veces dentro del programa, fuera del programa, amén, a veces por la pena nos escriben, amén, diciéndonos que precisamente ha sido de mucha bendición cada uno de los programas que Dios es bueno y Dios es bueno en mi casa TV compartimos, amén, y eso nos llena mucho de alegría porque sabemos, amén, que miles de personas están siendo llenadas por el Espíritu Santo de Dios. Apóstol, ¿cómo es la forma en que la gente puede enviarnos y la importancia de enviarnos su petición de oración? No sé si les puedas invitar, apóstol. Gloria a Dios, claro que sí. Ustedes saben que a través de esta programación, en la parte de abajo de la programación de esta página, están viendo ustedes la dirección, nos pueden llamar a través de su celular, pueden mandarnos un mensaje donde ustedes quieran pedir alguna petición de parte de Dios. Miren que estamos en tiempos de Dios. Tiempo de Dios es para que nosotros podamos comprobar y probar que realmente tenemos un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que es real y verdadero, y que podemos nosotros poder escuchar su voz y poder escuchar lo que Él necesita. No mires al hombre, mira al Dios todopoderoso que está en medio de nosotros. Ustedes saben que tenemos un Dios poderoso, un Dios omnisciente, omnipresente, que lo llena todo, y ese es el tiempo en que Dios quiere que nosotros podamos entender y comprender que necesitamos siempre la palabra de Dios, el rema de Dios para nuestra vida. Dios, cuando nos habla a nuestros corazones y cuando nosotros tratamos de comunicarnos con Dios o consultamos con Dios, lo hacemos con el propósito de saber ciertas cosas que están sucediendo en nuestra vida, las situaciones que se nos están presentando, y a veces no sabemos cómo podernos enfrentarlas, cómo poder nosotros llevar a cabo lo que se nos está presentando en el hoy de nuestra vida, y es necesario que nosotros consultemos, así como en la antigüedad. Aún todos aquellos varones de Dios que necesitaban de los profetas, aún los reyes iban y consultaban con Dios a través de sus profetas, y los profetas ciertamente eran utilizados por Dios para traer el rema de Dios, la voluntad de Dios y cómo debían de hacer las cosas. Hoy estamos en el mismo tiempo, dice el Señor que Él es el mismo Dios de ayer y de hoy y para siempre. Así es, apóstol. Así que pues nunca debemos de perder la importancia de poder saber que Dios es el que escucha cada una de nuestras peticiones, amén, cada una de nuestras oraciones. Nosotros somos únicamente aquellos mensajeros, aquellas personas, amén, que bueno, que de cierta manera traen ese consejo sabio de parte de Dios, amén, de lo que ya está escrito en su palabra, en las escrituras, y que bueno, y que para nosotros es un gusto poder compartir lo que Dios nos ha dado, amén, compartir hasta tu casa, hasta donde tú te encuentres, lo que Dios ha depositado en nuestras vidas y darlo a cada uno de ustedes, y para nosotros es un gusto, un gozo poder orar por tu vida. Así que durante el transcurso de este programa te invitamos a que envíes tus peticiones de oración. Vamos a estar aquí atendiendo cada una de tus peticiones de oración. Recuerda, estamos en tu programa Tiempo con Dios. Regresamos enseguida con la palabra que Dios tiene a través de nuestro apóstol Juan Luna. Regresamos.
Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor, oh, Dios sigue siendo bueno. Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Gracias por todas las personas que ya se están conectando a lo que es su programa Tiempo con Dios, un programa donde escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios para nuestra vida, para nuestro corazón, para restaurar nuestra vida, amén, para darle esa dirección y ese enfoque que solamente el Espíritu Santo de Dios nos puede dar en estos tiempos, amén. Y bueno, pues te volvemos a invitar, antes de ir a la palabra del Señor, te invitamos a que mandes tus peticiones de oración a través de Dios es Bueno México. Hay un equipo que va a estar atendiendo esas peticiones de oración. Vamos a estar orando por ellas, vamos a estar orando en vivo. Amén, gloria a Dios. Así que pues abróchate los cinturones y vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, que van a ser 60 minutos que van a cambiar tu vida. Amén. Apóstol, bienvenido a tu programa. Yo te dejo este espacio. Gloria a Dios, claro que sí, vamos a compartir esta parte de la escritura en el libro de Deuteronomios capítulo 18, versículo 15, y lo vamos a leer hasta el 22. Yo creo que a través de esta palabra hoy vamos a ver realmente cómo podemos identificar un falso profeta. A través de la palabra Dios dice que va a haber falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, pero hoy vamos a tocar el tema de los falsos profetas. ¿Cómo podemos reconocer un falso profeta? Recordemos a través de la palabra que el Señor ha levantado profetas, es el medio en que el Señor habla a nuestra vida, a nuestros corazones, para que nosotros podamos saber cuál es su buena voluntad cuando nosotros realmente nos olvidamos de lo que está escrito en la palabra. Entonces Dios envía mensajero para nuestra vida, para hablarnos a nuestros corazones y direccionar nuestra vida. Dios habló a través de sus profetas al pueblo de Israel. En medio del pueblo de Israel Dios levantó profetas, y ahora el Señor Jesucristo ha constituido también profetas en medio de un pueblo gentil que fue ciertamente un pueblo que fue reconocido por Dios como hijos de Dios, porque dice la palabra de Dios que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas ahora los que le reciben les da potestad de ser hijos de Dios. Y yo creo que como tales, como hijos de Dios, nosotros también, en medio de nosotros como gentiles, a hoy también Dios ha constituido profetas, porque Él quiere que lo mismo que Él hizo con el pueblo de Israel también suceda como con nosotros. Ahora nosotros somos ciertamente un pueblo espiritual, un pueblo en el cual fue comprado con la sangre de Cristo Jesús, y hoy vamos a poder entender el por qué también Dios tuvo que levantar profetas en medio de su pueblo, con qué propósito, con qué objetivo, y aún también vamos a saber cómo Dios nos da a saber cómo podemos identificar un falso profeta, un verdadero profeta. No quiere decir que porque la palabra dice que hay falsos profetas, no quiere decir que hay buenos profetas, sino hay buenos y hay malos, y nosotros podemos identificarlos. Así sabemos nosotros que también, así como está Dios, también está el enemigo, y vemos que el enemigo ha introducido encubiertamente a esos falsos profetas con un objetivo
de poder desestabilizar la obra de Dios y poder hacer que la obra de Dios sea de una manera blasfemado su obra y su palabra. Entonces Dios, a través de la palabra, vamos al libro de Deuteronomios capítulo 18 versículo 15, dice la palabra de Dios, dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Yo creo que a través de esta palabra Dios nos habla de que realmente Él levantó profetas en medio de su pueblo de Israel, amén, conforme a lo que ellos habían pedido, conforme a lo que había en su corazón de ellos, que ellos realmente no querían nuevamente oír la voz de Dios, amén, y es por eso que Dios de una forma tuvo que levantar profetas de acuerdo a su deseo de su corazón. Y hoy vemos que a través de la palabra Dios habla a nuestro corazón para que nosotros también podamos identificar un falso profeta. El propósito y el objetivo realmente de los falsos profetas es introducir encubiertamente herejías y que el camino de la verdad sea blasfemada y quieren hacer mercadería de ella. Sabemos nosotros que cuando nosotros somos llamados por Dios con un propósito divino y somos levantados como profetas del Dios Altísimo, Dios nos ha levantado para ser instrumentos, obra de sus manos, para poder llevar esa palabra, esa rema de Dios, ese mensaje a sus hijos, ese mensaje a todos aquellos que Dios ha escogido y que ha levantado como sus hijos. Yo creo que a través de la palabra hemos visto infinidades de ejemplos como Dios enviaba a sus profetas cuando alguno de sus hijos ciertamente necesitaba escuchar la voz de Dios, el propósito de Dios para ese día, por ese momento, para el hoy de ellos, en el cual ellos necesitaban escuchar una palabra que realmente pudieran ellos tener la seguridad que lo que ellos iban a hacer estaba seguro. Dios habla a través de la palabra y por eso el enemigo, el propósito dice que el enemigo es matar, dividir y destruir, y es el propósito del enemigo de que nosotros como hijos de Dios no vivamos cerca de la presencia de Dios, sino apartados de la presencia de Dios. El enemigo siempre va a tratar a través de los profetas falsos el apartarte de la presencia de Dios, de llevar un orden conforme a la palabra de Dios, porque recuerde que Dios es un Dios de orden, no un Dios de desorden, y Dios tiene todo conforme a la voluntad de Dios. Dios es el que unge, Dios es el que levanta, Dios es el que constituye, y vemos nosotros que a través del Espíritu Santo viene esa palabra de vida, esa palabra en la cual nosotros ciertamente somos esos atalayas, esos voceros para poder llevar ese mensaje de salvación. Y yo creo que a través de la palabra vamos al libro de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3, gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de lo largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A través de la palabra Dios vemos cómo a través de la palabra Dios nos abre los ojos del entendimiento, aún para todos los que nos están escuchando. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, y la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra logos,
vemos que a través de la palabra Dios nos hace mención de cómo realmente cuál es el propósito del enemigo, de traer ciertamente herejías, de traer ciertamente desilusiones en medio de nosotros, y así podemos nosotros apartarnos de la presencia de Dios. Pero sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso, que Él cuida de nosotros, y por eso Dios nos da nos da el don de espíritu de discernimiento para que nosotros podamos discernir a través de la palabra, a través de lo que nosotros leemos, cuando realmente delante de nosotros hay un falso profeta o un profeta verdadera. Dios a través de la palabra dejó escrito concretamente cuáles eran los falsos profetas. Dice la palabra de Dios que cuando un profeta verdadero ciertamente te declara algo, te decreta algo y que acontece, realmente es un verdadero profeta. Nosotros nos damos cuenta que los falsos profetas se dejan llevar por su yo, por su pensamiento, y realmente a veces ellos mismos han hablado por sí mismos lo que hay en su corazón, y hoy vemos a través de la palabra que engañoso más que todas las cosas es el corazón. No podemos nosotros confiar en nuestro corazón. Entonces el hombre ha hablado por sí solo y ha hablado por presunción, pero no ha sido ciertamente porque el Espíritu Santo le haya puesto palabra de vida. Nosotros vamos a poder entender cuando la palabra viene de Dios. Tenemos que entender algo, que la palabra profética es el rema de Dios, y que nosotros debemos de entender que el propósito de Dios es que nosotros seamos direccionados, seamos exhortados y nos previene, nos edifica y nos redarguye a cada uno de nosotros en ciertas cosas específicas que tienes que hacer en el hoy, en tu vida. Por ejemplo, vemos un ejemplo cuando Dios hablaba a aquellos siervos de Dios, a aquellos reyes de Dios, aun cuando David pecó delante de la presencia de Dios, cómo Dios envía a ese profeta y le habla realmente al rey David de todo lo que había acontecido y lo que iba a suceder por causa de ese pecado. Y vemos que acontece lo que el profeta le había dicho. Vemos cómo a través de la palabra Dios nos está abriendo los ojos del entendimiento, y podemos nosotros entender que cuando un profeta se dice profeta y realmente no tiene el respaldo de Dios, inmediatamente, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. No podemos nosotros ser engañados tan fácilmente. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra ciertamente, el manual de la vida, el manual del reino, la palabra que nos ayuda y en la cual debemos de apoyarnos constantemente para poder entender ciertamente cuando es un falso profeta. Inmediatamente nosotros vamos a sentir la presencia del Espíritu Santo, o vamos a sentir la presencia de otro ser que no es el Espíritu Santo de Dios, porque ciertamente nosotros como hijos de Dios nos hacemos sensibles a la presencia, a la voz de Dios, aprendemos a escuchar la voz. Por eso dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús dice que aquel que oye su voz lo sigue. Nosotros como hijos de Dios ciertamente aprendemos a escuchar la voz de Dios y podemos identificar la voz de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque realmente hemos convivido con Él constantemente, hemos escuchado la voz de Dios constante. Por eso es necesario que el pueblo de Dios aprenda a escuchar la voz de Dios a través de sus profetas, a través de estos dones proféticos, para que nosotros podamos identificar cuando Dios nos habla, cuando el enemigo está interviniendo en ciertas personas para poder apartarnos de la presencia de Dios. Yo creo que a través de la palabra Dios ha sido claro, y Dios quiere que nosotros nos pongamos a leer la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nosotros vamos a aprender tantas cosas, y Dios nos va a traer la revelación para que nosotros no seamos engañados, porque el propósito del falso profeta es engañarnos, es engañar al pueblo de Dios, al pueblo que ha sido escogido por un Dios poderoso. Yo creo que si hoy estamos en tiempo con Dios, es el momento en que cada uno de nosotros podamos, si tú nos estás escuchando, puedes empezar a marcarnos, a poder marcarnos, mandarnos esos mensajes para que nosotros podamos ciertamente ser esos instrumentos y tú puedas escuchar la voz de Dios. Por eso es muy importante que tú nos escribas, que tú mandes tu petición, que tú mandes ciertamente todo lo que tú quieras saber de parte de Dios,
porque a través de que tú le preguntes a Dios es como tú vas a probar y vas a comprobar que realmente el Dios que te está hablando a través de esta programación es el Dios todopoderoso, el Dios vivo, el Dios verdadero. Pero si tú no nos llamas, tú no nos escribes, ¿cómo vas a comprobar si realmente Dios es el que sabe nuestra vida, nuestra condición de vida, lo que hay en nuestro corazón? Y solamente de esa manera nosotros vamos a poder saber si realmente Dios habla a nuestros corazones. Dios habla en nuestro hoy. Ciertamente cuando nosotros necesitamos de un consejo de parte de Dios, ahí tenemos ese Padre Celestial que viene y nos da un consejo desde lo alto, desde los cielos. Si nosotros queremos ser direccionados, dirigidos por el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo y nos habla a nuestros corazones a través de los profetas para que nosotros podamos direccionar nuestra vida, para que nosotros podamos enderezar nuestros caminos. Y el Señor viene y nos previene para cualquier acontecimiento, cualquier situación que el enemigo esté preparando para con nosotros. Viene Dios y envía a sus profetas para que nosotros seamos realmente prevenidos y direccionados. Gloria a Dios. Yo creo que a través de la palabra nosotros podemos ver que ciertamente hay falsos profetas, y dice la palabra que cuando el profeta hable alguna cosa y no aconteciese, dice el Señor que realmente ese es un falso profeta, porque realmente lo que Dios habla, dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará, su palabra se confirmará. Y aún Dios dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Podemos nosotros saber que a través de la palabra Dios nos habla a nuestros corazones. Por eso es muy importante que todos los que nos están escuchando formulen sus peticiones, formulen lo que vayan a preguntarle a Dios, y Dios está aquí para contestarles. Así es, apóstol. Y bueno, sabemos en las redes sociales y en muchos lugares ha sucedido precisamente esa incógnita. Unos, por una parte, el hecho de que algunos dicen, bueno, es que el profeta ya no está en función, el profeta es más, ya no debería de existir, ¿no? Así como el apóstol y el profeta. Número dos, también encontramos la vertiente en el cual dicen, bueno, es que la Biblia habla que en estos tiempos habrá falsos profetas, y mucha gente se va como borreguito a visualizar lo que, como dice la palabra, que en estos tiempos habrá falsos profetas. Piensan que todos son falsos profetas. Que el que surja hoy en día como profeta es porque es falso. Amén. Hay otras vertientes en las cuales otras personas dicen, no, es que los profetas se dieron en el siglo XXI, se dieron en tal fecha a través de un movimiento, y ese movimiento trajo, ¿cómo se llama? El evangelio de la prosperidad, ¿no? Y dando así a entender que, bueno, que los profetas no están en función. Amén. Y entonces todos se siguen como borreguitos diciendo, no, es que tal persona un día lo hizo, un día lo creó para fines de lucro, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta es de que hay gente y hay personas ahí en sus iglesias, en sus ministerios, liderazgos, que literalmente y genuinamente fueron llamados como profetas de Dios, amén, para precisamente direccionar, para dar la voz de Dios, apóstol, amén. Así que, ¿cómo la iglesia entonces puede saber que los profetas siguen en ese funcionamiento hoy a nuestros días? Gloria a Dios, claro que sí. Mire, a través de la palabra, si realmente ya no existieran los profetas, ni deberían de existir, tampoco tuviéramos esa preocupación que hay falsos. Y realmente si Dios habla a través de la palabra que hay falsos, también hay verdaderos. Es en la forma que Dios quiere comunicarse con nuestra vida, porque nosotros sabemos que a través de la palabra también dice que hay falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas. ¿Y por qué será que realmente nada más el enemigo
y la gente ciertamente enfoca más a los profetas, porque realmente cuando nosotros realmente sabemos que hay un profeta, tenemos la voz de Dios a nuestra vida, el rema de Dios llega en nuestra vida y es el que nos previene de lo que el enemigo está tramando hacer en nuestra vida. Si realmente nomás hubiese apóstol, nomás hubiera pastores, maestros, evangelistas, ¿de qué manera nosotros vamos a recibir la palabra de Dios, las promesas de Dios? Porque Dios a través de la palabra nos da promesas, a través de los profetas nos promete cosas a nuestra vida personal, en lo que Él va a hacer, en lo que Él se va a manifestar en nosotros, y nosotros necesitamos ciertamente el rema de Dios, la palabra profética. ¿Para qué? Para que nosotros a través de la palabra dice que si nosotros creemos en sus profetas, seremos prosperados. Y Dios no nomás habla de una prosperidad económica, sino es prosperidad en todos nuestros caminos, en todo lo que nosotros emprendamos. Quiere decir que no todo nos va a salir bien, vamos a salir hacia adelante, vamos a ser prosperados, gloria a Dios, pero el enemigo siempre va a tratar de venir a transquiversar la palabra, a meter ideas a las personas, y esto lo hacen personas que realmente no tienen el Espíritu Santo. Tú sabes que a través de todo lo que se habla, a través de la palabra de Dios, cuando Jesús estaba aquí en la tierra y cuando andaba Él predicando, también habían hombres y mujeres, hombres que realmente hablaban cosas de esta manera y a veces llegaban a poner en tela de duda lo que era Jesucristo realmente. Y vemos que esto es a través de todo este tiempo, porque es el enemigo que trata de que nosotros no tengamos la palabra rema de Dios, la palabra profética. ¿Para qué? Para que nosotros seamos una iglesia dormida, una iglesia que realmente no se mueve en el poder del Espíritu Santo, y es en la forma en que nosotros vamos a saber lo que Dios quiere para nuestra vida, en nuestra vida personal, qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es muy importante la palabra profética. Si no hubiera profecía, la palabra lo dice claramente, que si el pueblo de Israel, cuando no había profetas, se desenfrenaba. Y lo vemos un ejemplo cuando Moisés fue por las tablas de la ley y tardó esos 40 días y esas 40 noches. Realmente nos damos cuenta cómo el pueblo se desenfrenó, cómo el pueblo, Dios le dijo: desciende, porque el pueblo realmente está haciendo cosas que no son agradables a mis ojos, se ha desenfrenado de tal manera. Y vemos nosotros que cuando nosotros no tenemos la voz de Dios, el rema de Dios, empezamos a querer adorar otros ídolos, otras imágenes, otros dioses, a querer hacer cosas que no son agradables a Dios. Entonces llega el momento que Dios tiene que frenar nuestra vida, tiene que frenarnos para que nosotros podamos hacer conciencia, y Dios empieza a hablar a nuestro corazón, y a veces es por eso que Él viene y nos exhorta, nos previene, amén, con el propósito de edificar nuestra vida, y a veces nos redarguye, porque en ese momento Dios nos está hablando palabras, cosas que nosotros estamos haciendo, como dice la palabra, las cosas ocultas salen todas a la luz. Y entonces Dios, a través de la palabra, así como David, cuando había pecado y había cometido ese pecado con la mujer de Urías, él pensaba que nadie se había dado cuenta, pero nos damos cuenta que Dios se da cuenta de todas las cosas, y Dios envía al profeta, y Dios le hace saber a este varón de Dios que lo que había hecho y el mal que había hecho y lo que le venía a él. Entonces, si nosotros no tuviéramos realmente profetas, entonces nosotros realmente seríamos una iglesia dormida, una iglesia religiosa, una iglesia en donde realmente viviríamos confiando que estamos bien, y cuando nosotros ciertamente sabemos nosotros que muchos de nosotros a veces cometemos pecados, tenemos faltas, a veces el enemigo viene y hace cosas a nuestra vida, y nosotros necesitamos consultar a Dios el porqué de las cosas, qué es lo que el enemigo está haciendo, qué es lo que tramó, y el Dios Todopoderoso envía a sus profetas inmediatamente. Por eso es que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía toda verdad, toda justicia.
justicia, y en medio de esa verdad y esa justicia, Él nos aparta de todo pecado. Y para apartarnos de todo pecado, Él tiene que hablarnos a nuestro corazón. ¿Qué pecado estamos cometiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que nos puede venir a nuestra vida? ¿Y qué consecuencias? ¿Qué es lo que el enemigo está tramando? Y entonces Dios nos empieza a exhortar, nos empieza a prevenir y nos empieza a decir lo que tenemos que hacer y cómo debemos de hacer las cosas. Así es, apóstol. Yo creo que como dice la palabra, y bueno, y lo hemos entendido, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, y todo el contenido de las escrituras, amén, es tipo y figura de lo que tiene que acontecer y de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por eso es nuestro manual de vida. No podemos quitarle una porción de las escrituras y decir, ¿sabes qué? Es que yo no soy tan afín al profeta, al ministerio profético, y bueno, yo no creo en el profeta. Fíjate, una ocasión te voy a comentar algo, apóstol, y a la audiencia que hoy nos está viendo. Una ocasión, alguien me cuestionó, ¿no? Y me dijo, bueno, ¿por qué te haces nombrar profeta, ¿no? ¿Por qué te haces nombrar profeta? ¿Por qué profeta internacional? Amén. ¿Por qué? Amén. Y bueno, yo le explicaba acerca de por qué darlo y aún ponerlo en nuestras redes sociales como profeta, ¿no? Porque para él decía, no, es que no hay necesidad de poner profeta y dar alusión. Y yo le decía algo muy importante, es que para mí es más importante, yo soy ingeniero, amén, de profesión, pero es más importante poner el título que Dios me ha dado al título que un hombre me ha dado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso habla precisamente pues de lo que Dios ha puesto en tu vida y de la convicción que tienes, ¿no? Seguido a esa plática que teníamos, en una plática extensa, precisamente yo le hacía sentar algo bien importante. Le decía, y es como cerramos la plática, le decía, mira, el hecho de que en algún momento en tu vida, porque era algo que Dios me revelaba en ese momento decirle, le decía, el hecho de que en tu vida hayas tenido una mala experiencia con un profeta, amén, que tal vez te haya dicho algo y no aconteció, o que tal vez te haya tocado un profeta que bueno, que no era conforme a las escrituras, no significa que los profetas no existan. O sea, no significa, y fíjate, es que hay mucha gente allá afuera que precisamente les ha tocado una mala experiencia y pues a veces tachan a todos, ¿no? O sea, tachan a todos como es que no hay profetas, es que los profetas son falsos, y ha habido tanto que es así, apóstol, que ahora el ministerio profético ya lo tratan como si fuera un movimiento más, ¿no? Es que es un movimiento que surgió en tal fecha. No, los profetas no es un movimiento, ni el apóstol es un movimiento, es algo que está escrito a la luz de la palabra de Dios, amén, y que cuando la escudriñamos nos encontramos muchas formas en las cuales encontramos cómo Dios constituye a profetas, amén. Entiendo que la palabra de Dios es tipo y figura de lo que ahora vivimos. Entonces, si la Biblia nos habla que existían profetas, cómo caminaban profetas, para qué Dios utilizaba a los profetas, cómo Dios se movía a través de los profetas y a través de la iglesia, si a Dios no le hubiera gustado que hoy surgieran profetas, entonces Dios no lo hubiera escrito. O sea, no estuviera en la palabra. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea, no estuviera ahí en la palabra. Dios lo hubiera dejado en blanco, no hay profeta, no. Pero si Dios lo estipuló, Él y nos mostró, hay muchos libros acerca de los profetas, de cómo era la vida de un profeta. Entonces, quiere decir que es la forma en que nos vamos a dar cuenta cómo un profeta debe de ser. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha gente que dice, no, es que un profeta tiene que... cuando eres un verdadero profeta, tuviste que haber, no sé, adivinado qué era que iba a suceder. Como por ejemplo el coronavirus, ¿no? Si eres un verdadero profeta, hubieras salido y dicho, ¿sabes qué? Va a venir el coronavirus, ¿no? Y es que a veces hay gente que piensa que el profeta es un adivino, ¿no? Y que el profeta se deja guiar por lo que, pues, al momento, pero la realidad es de que Dios es el que nos da la revelación. Si Dios no nos da la revelación y nos da la autoridad, pues obviamente nosotros no podemos decir nada, porque entonces sería
palabra de nosotros, ¿no? O sea, palabra sacada de nuestro pensar y de nuestro sentir. Pero creo que al 100% el profeta siempre se guía por lo que Dios le dice y no suelta nada si Dios no le suelta. No suelta una palabra si Dios no se la suelta. Hoy vemos cantidad de personas que, bueno, que como tú lo mencionabas, así como hay profetas buenos y como las escrituras habla que en este tiempo habrá falsos profetas, pues también hay profetas buenos. ¿Estamos aquí? Entonces, igual entonces entendemos por ahí, pues ese proceso, ¿no? De entender que y hacer la comparación de decir, bueno, ok, tal vez en tu vida, en tu ministerio, en tu iglesia te tocó un mal profeta. Pero no quiere decir que Dios no esté actuando, porque como lo hablamos la vez pasada, hay un rema de Dios que quiere traer a tu vida, no solamente la palabra contenida que ya sabemos que te ancles a la palabra, sino un rema que te va a hablar personalmente a tu vida, así como le habló a Noé, así como le habló a Abraham, así como le habló a Elías, así como le habló a tantos personajes de la escritura. Así Dios te va a hablar personalmente. O sea, porque a veces decimos, es que un profeta, no, el profeta también trae ese rema de Dios de qué es lo que Dios quiere hacia con tu vida, apóstol. Amén. Ahora, apóstol, bien, seguido a que eso ya lo hemos aclarado y que está escrito en la palabra de Dios y que Dios sigue hablando a su iglesia, amén, y que no porque ya lo explicamos, no porque te haya tocado un malo, no quiere decir que no existan. Es como cuando hay gente hoy en día que le toca a un pésimo pastor. Es más, que ni siquiera tiene el llamado, ¿no? El llamado de ser pastor y que nada más, pues como dicen por ahí, sacó su título teológico, amén, pero no tiene ni siquiera el llamado. Amén. O sea, no estoy diciendo que los títulos teológicos sean malos, no, sino que hay gente que a veces nomás lo saca así y no tiene ni siquiera el llamado, ¿no? Pero así como hay pastores, amén, que son malos, no podemos decir, todos los pastores son malos o son falsos pastores. O sea, también conozco pastores que son buenos y que puedo decir mis respetos, pastores llenos de la sabiduría de Dios, de la revelación, de la compasión de Dios, maestros, evangelistas, amén. O sea, así como hay cosas buenas, también hay cosas, pues también tenemos que ser sinceros. El enemigo igual se vuela la barda muchas veces y hasta, pues, pastores que son brujos, ¿no? O sea, bueno, porque a veces el diablo es tanto así que quiere dividir a la iglesia que así actúa. Pero la palabra, a la luz de las escrituras, cuando nos anclamos a la palabra, pues bueno, nos va a decir cómo poder identificar. Y esa es la otra pregunta, apóstol. En las redes sociales surge mucho cómo poder identificar a un profeta. Esa es la pregunta. ¿Cómo uno puede identificar a un falso profeta? Primero, ¿cómo uno identifica a un falso profeta? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, gloria a Dios a través de la palabra. Un verdadero profeta, lo dice la escritura, que realmente cuando Dios pone palabras en su boca y Él viene y declara algo y acontece, es realmente un verdadero profeta. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, que nosotros como profetas de Dios Altísimo, nosotros tenemos que esperar siempre la palabra de Dios, la palabra que hemos de hablar. No podemos nosotros hablar por presunción. Entonces cuando nosotros realmente somos realmente usados por el Espíritu Santo de Dios, vamos ciertamente, la misma persona va a poder sentir la presencia de Dios, y Él es el único que va a saber identificar cuando el Espíritu Santo le está hablando a través del profeta, porque realmente Dios va a hablar a la vida de esa persona, va a traer un mensaje, va a traer realmente un rema de Dios para su vida en el momento, de acuerdo a la situación y a las circunstancias que él en ese momento está viviendo. Nosotros no podemos recibir una palabra de lo que ya está escrito en la Biblia, de lo que va a acontecer en el mundo, sino cuando Dios habla. El propósito de los profetas es traer palabra a nuestra vida, a nuestra persona, para que nosotros podamos ser exhortados, para que nosotros podamos ser prevenidos por parte de Dios, y así de esa manera Dios va siempre a tratar a nuestras vidas y en nuestros corazones, porque realmente Dios quiere que nosotros caminemos conforme a su voluntad, y siempre vamos a necesitar. Mira que la palabra de Dios está llena de ejemplos como Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel
realmente en medio del pueblo de Israel levantó profetas, y el propósito del profeta es llevar el mensaje, llevar la palabra, llevar la exhortación, porque por eso una de las cosas que tenían los profetas que no eran bien vistas, ¿por qué? Porque realmente el profeta viene a incomodarnos, viene a incomodar al hombre a través de la palabra que Dios le da, y realmente nosotros de esa manera también hoy venimos a incomodar a la gente. ¿Para qué? Para sacarlas de su conformidad, para sacarlos de esa forma de vida que llevan, y así Dios a través de la palabra siempre va a estar constantemente, y el enemigo no le conviene que el hombre se le sean abiertos los ojos del entendimiento a través de la palabra rema de Dios que viene a través de los profetas, porque realmente Dios conoce las artimañas del enemigo, y Dios así de esa manera también a nosotros como pueblo gentil que fuimos adquiridos por Dios, por la sangre de Jesucristo, también el Señor Jesús hoy constituye profetas en medio de su pueblo, para que en la misma forma que actuaron los profetas con el pueblo de Israel, también nosotros como pueblo nuevo espiritual, creados por recuerdo y engendrados por el Espíritu Santo, también nosotros necesitamos la voz de Dios, el rema de Dios, la palabra de Dios, para que nosotros seamos direccionados de esa manera, y nosotros vamos a poder identificar un verdadero profeta. El verdadero profeta de Dios no va a traer únicamente palabras de emocionalismos a tu vida, sino va a traer una palabra que te va a hacer conciencia de las cosas que estás haciendo, para que nosotros podamos direccionar nuestra vida, nuestro corazón y nuestro ser. Nosotros no quiere Dios un pueblo, una iglesia emocionalista, sino una iglesia verdadera, y Dios manda a sus profetas para que nosotros constantemente aprendamos a obedecer a la voz de Dios. Cuando nosotros nos hemos desviado de nuestro camino, es cuando Dios va a mandar a ese profeta y va a direccionarnos, nos va nuevamente a meter en el camino para que nosotros podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Sin los profetas realmente, sin el rema de Dios, el pueblo sería un pueblo rebelde, un pueblo desenfrenado, y nosotros necesitamos la voz de Dios. Así es, apóstol. Yo creo que seguido a lo que tú hoy nos acabas de mencionar, pues la palabra de Dios lo dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y es por eso esa razón en la cual también nosotros tenemos que escudriñar la palabra. No dejarnos guiar como borreguitos, como lo hemos estado diciendo, sino escudriñar la palabra. Y ahí, a la luz de la palabra y de las escrituras, nos vamos a dar cuenta cómo actúa un verdadero profeta. Hay mucha gente que literalmente critica a los profetas, pero ni siquiera ha visto la vida de los profetas en las escrituras. O sea, habla lo que otras personas le dicen, pero ni siquiera ha escudriñado la palabra, cómo un profeta debe de actuar, ¿no? Y yo creo que seguido a eso, pues la palabra de Dios dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, amén. Y como la palabra de Dios dice, hay gente, hay profetas que en lugar de llevarte y que siga siendo Dios, tu Dios, valga la redundancia, pues te llevan a buscar a otros dioses, ¿no? Y es ahí donde el foco rojo tenemos que identificarlo, ¿no? El foco rojo de decir, ¿sabes qué? Escuchar bien lo que aquel profeta está declarando y cotejarlo con las escrituras, ¿no? Cotejarlo con lo que está en la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que pues hay mucha gente que tachamos, pero en realidad cuando la tachamos, mira cómo actúa la gente. Hay mucha gente que tacha al profeta de falso porque le incomoda. Es una diferencia que la gente debe de entender hoy. O sea, no porque te incomode el profeta quiere decir que ese profeta es falso. Ese profeta es verdadero. Ajá, porque a todos hay mucha gente que le encanta. Hoy sí, profetízame del dinero, profetízame que voy a ser empresario, profetízame que voy a hacer esto, profetízame que mi negocio va a ser bendecido. Pero cuando nuestra profecía cambia y empieza Dios a incomodar, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Con una te consuela, te bendice, pero con la otra, wow, te parte en dos, diciéndote y te empieza a incomodar la palabra de Dios, y así actúa la palabra rema. Y hay gente hoy en día que precisamente pues se deja de guiar de esa manera.
O sea, ¿sabes qué? No me gustó tu palabra por el hecho de que me incomodaste, porque tal vez me dijiste que era fornicario, que era adúltero, y a veces te sacamos la palabra, y es que la palabra de Dios no debe de ofender, y es que la palabra de Dios nadie juzga, y es que no me debes de juzgar, y es que esto, y es que el otro. Amén. Pero nos damos cuenta que cuando un profeta llegaba a un lugar, a una localidad, a una ciudad, pues el profeta hablaba como va, ¿no? Y o sea, le decía, así dice el Señor, andas haciendo esto, andas de fornicario, andas de adúltero, eres una ciudad que adora a Baal, eres esto, y por tanto esto te va a acontecer y va a venir esto. Por eso la gente le tenía miedo a los profetas y desechaban a los profetas. Hoy en día no me extraña de que hay gente que desecha a los profetas. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en la antigüedad, porque hay gente que le incomoda que venga y que Dios le diga, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Es ahí ya cuando no nos gusta y decimos, wow, es que aquel profeta es falso, es que aquel profeta esto. Cuando el profeta viene y te dice de tajo lo que Dios te tiene que decir, yo creo que es ahí, apóstol, donde hablamos y volvemos a compaginar, ¿no? El profeta suelta la palabra de Dios cuando Dios se lo indica, mientras no, cuando Dios, en pocas palabras, cuando Dios ya está y colmaste la paciencia de que te perdonó 1, 2, 3, te pasó 1, 2 y 3, y su iglesia, su hijo no entiende, entonces ahí donde dice, tengo que mandar profeta a y decirle de tajo lo que tiene que hacer esto, porque piensa que no lo veo, pero lo estoy mirando, ¿no? Y es ahí donde incomoda, pues. Amén, gloria a Dios. Vemos a través de la palabra, hermanos, que realmente el enemigo viene y el falso profeta siempre va a utilizar palabras huecas, sin fundamento. Y hay dichos, aún en el mundo, dice que realmente cuando nosotros ciertamente la verdad no peca, pero incomoda, pero realmente así es. El enemigo realmente hace que los profetas, el enemigo quisiera que los profetas no existieran, para que él pudiera tener esa libertad de poder engañar a toda la iglesia y poder hacer lo que él quiera. Pero sabemos nosotros que a través de la palabra Dios habla a nuestros corazones, a nuestra vida, y vemos que a través de esos dichos también vemos, hermanos, gloria a Dios, que detrás de un adulador hay un enemigo oculto. Los falsos profetas siempre son muy aduladores, vienen a darte una palabra sin fundamento, una palabra únicamente trae emocionalismo a tu vida y a tu corazón, y a veces nosotros sabemos que realmente para poder obtener todo lo que nosotros necesitamos, tenemos que aprender a llevar una vida de sacrificio, porque dice la palabra que sin sacrificio no hay victoria. Y el falso profeta viene a profetizar palabras tan fáciles que sin necesidad de que tú puedas obtener todo lo que quieras, sin siquiera tener fe. Aún el profeta viene queriendo meterte la idea de que si tú tienes una necesidad no necesitas tener fe. Y así no son las cosas. Dios habla a nuestras vidas para que nosotros nos haga entender que nosotros realmente debemos de confiar en un Dios poderoso, en un Dios grande y maravilloso. Y Dios, a través de la palabra hoy en este tiempo, si ustedes se dan cuenta, nosotros de esta forma Dios quiso que nosotros se hiciera esta programación. ¿Por qué? Porque nosotros ciertamente Dios nos ha constituido como tales y no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada en la cual nosotros podamos engañar a la gente. Por eso todo lo sacamos a la luz, todo a la luz, a que todos lo escuchen y lo puedan cortejar a través de la palabra de Dios. Por eso en esta programación utilizamos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y la palabra hablada, que es el rema de Dios, y aún ustedes son testigos personalmente, y cada programación yo creo que quedará grabado en esa forma en la cual ustedes pueden cortejar si realmente cuando Dios habla a través de esta programación es realmente el verdadero Dios o no es, y si realmente nosotros somos verdaderos profetas de Dios Altísimo. Yo creo que a través de que ustedes mismos puedan comprobar y puedan probar realmente a través de esta programación, de que realmente a través de esta programación ustedes puedan escuchar y escuchar y escuchar y escuchar lo que Dios habla a través de esta programación y lo que se habla. ¿Para qué?
para que ustedes puedan poder identificar un verdadero profeta de Dios, cuáles son sus características, cuál es la forma en que él habla, de qué manera Dios habla a través de sus profetas y en qué forma el Señor tiene ese acercamiento para con nosotros, y de esa manera nosotros podemos sacar una conclusión y decir realmente sí, cierto, de esta es en la manera que un profeta habla. Cuando un profeta dice estas cosas acontece, y ya tenemos, y de esa manera tendríamos nosotros el testimonio en nuestra vida. Y todos los que nos están escuchando, se les hace esa invitación: escríbanos, manden sus peticiones, pregunten a Dios lo que quieran hacer. Este es el momento en que ustedes pueden aprovechar para consultar a Dios. Así es, apóstol. Así que mándenos sus peticiones de oración. Fíjate que seguido a esto que has comentado, apóstol, pues sí, hay muchas vertientes de cómo poder identificar un falso profeta, pero también muchas vertientes de cómo identificar a un buen profeta. Amén. Y es que, mira, hablar de esto es algo muy extenso, pero esperamos que en estos momentos usted esté aclarando sus ideas por completo, porque no por el hecho de que a veces la palabra que tú quieras escuchar no concuerde, quiere decir que ese profeta es falso. Mira que hay cosas que no van a concordar con lo que tú quieres escuchar, pero no significa que no es Dios el que te esté hablando. Es Dios el que te está hablando y es el que te está incomodando. Si hoy, donde quiera que tú estés, tú recibiste una palabra profética, o durante la semana recibiste una palabra profética, usted tómela. Y si Dios le está hablando que tiene que cambiar algo a su vida, cámbielo, mi hermano. No le quiere buscar más pies al gato. Usted cambie su vida y sea transformada su vida. Y es que, apóstol, recuerdo una ocasión, apóstol, que por ejemplo hay gente así que a veces hasta quiere manipular la palabra de Dios. O sea, hay tanto a veces profetas o pastores que quisieran que uno manipulara la palabra de Dios. Una ocasión me encontré con un pastor que era, bueno, era no muy joven, como alrededor de unos 35, 40 años, 35, 38 años, ya tenía una iglesia, no voy a decir la iglesia, amén. Pero fíjate que esta persona no era casada, pero fíjate que esta persona me decía, profeta, quiero que usted ore por mí y a ver qué Dios le revela acerca de esta chica, si es para mí o no es para mí. O sea, y tú identificas cuando esa persona quiere manipularte para que tú le sueltes una palabra. ¿Y qué crees? Hasta me traía al hermano de la hermana, ¿no? De, a ver, aquí te traigo al hermano para que tú le digas, porque su hermana no quiere andar conmigo, pero a ver si a través de una palabra profética le sueltas. Pero a veces es lo malo. Hay gente que quiere que uno manipule la palabra de Dios y no es así. El verdadero profeta, entiéndalo, no va a dejarse manipular ni por una ofrenda ni por un diezmo. El falso profeta sí lo hará, pero el verdadero profeta no lo va a hacer. Y aunque usted quiera que usted escuchar lo que usted quiere escuchar, ese profeta verdadero le va a decir lo que Dios quiere que usted le diga. Seguido a esto, apóstol, pues hay una última incógnita, ¿no? Que a veces en las redes sociales surge, y es: ¿por qué no recibo lo que aquel profeta me profetizó? O sea, hay una vertiente y vemos que, bueno, entendemos que a veces son una, o ese profeta habló en la carne, seguido por el emocionalismo manipulado, o bien hay una razón de que tal vez ese profeta pues sí es verdadero. ¿Cómo? ¿Por qué la gente hoy en día no recibe lo que les fue profetizado? A veces es como tú dices, le tocó un falso profeta, así por decirlo, gloria a Dios, y habló por presunción en ese momento, y únicamente causó un emocionalismo en la persona, y es por eso que si no se llevó a cabo, realmente no, es porque realmente no puso palabra de Dios en ese profeta y habló por presunción. Otra de las formas que no recibimos lo prometido es nuestra desobediencia. Dios tiene tantas promesas para con nosotros, pero Él lo hace con el propósito de que nosotros sigamos en el camino, en la verdad, obedeciéndolo. Mientras nosotros seamos obedientes a Dios, todas las promesas que Dios hace a través de un verdadero profeta realmente se cumplirán. Lo único que puede acontecer que no suceda, de que no se cumplan
lo que Dios nos ha hablado es nuestra desobediencia, porque si Dios nos ha prometido algo, pero nosotros empezamos a andar en rebeldía, en el pecado, en la maldad y todas esas cosas, y empezamos a hacer cosas que no son agradables a Dios, eso hace que nosotros realmente en ese momento las promesas de Dios se detengan. Las promesas de Dios se detengan y realmente cuando nosotros volvamos a los caminos de Dios nuevamente y empecemos otra vez a direccionar nuestra vida, es cuando esas promesas de Dios vuelven a nuestra vida. Lo que Dios nos prometió, lo que hace en ese momento es que Dios no nos quita las promesas, sino que hace que esas promesas se detengan. ¿Por qué? Porque hasta que no volvamos otra vez a caminar conforme a su voluntad, y para ese momento Dios es por eso que habla a nuestra vida, a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos conciencia y volvamos a los caminos del Señor y podamos nuevamente que lo que Dios nos ha prometido se cumpla en nuestra vida. Así es, apóstol, así es. Amén. Pues creo que entendemos que hay mucha gente que no recibe lo que Dios le ha prometido porque pues sencillamente, como tú lo dices, no está lista. Amén. O sea, no está preparada. No quiere decir que lo que aquel profeta te profetizó no se vaya a cumplir. Hay mucha gente que hoy todavía no llega porque Dios está preparando el camino, porque Dios está haciendo las mejores cosas. Recuerda que lo que un profeta declara sobre de tu vida, amén, y acontece es que ese verdadero profeta fue. Amén. Pero hay situaciones en nuestra vida que, bueno, que nosotros tenemos que provocar que eso suceda, ¿no? Amén. O sea, en pocas palabras, el profeta viene y te dice, este es el propósito de Dios, este es el plan hacia contigo. Amén. Y entonces ya sabemos lo que concibe que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Si Dios te prometió y te dijo, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar a tu esposo o tu esposa, ok, ya es tu promesa. Pero hay gente que de plano dice, bueno, Dios dijo que me va a cambiar a mi esposo, a mi hijo, a mi hermano, pero estamos viviendo de la patada. O sea, no hacemos nada por un cambio, ¿no? O sea, tenemos que impulsar para que Dios cumpla esa palabra de Dios. O sea, ¿por qué? Porque entendemos claro que Dios no es una varita mágica, ni el profeta va a venir con una varita mágica que te va a decir, el día de mañana tienes empresa, pum, apareció, ¿no? Porque lo vas a echar a perder. Porque aunque Dios te diera una empresa, te diera el dinero que tú necesitas, si no has cambiado tu vida, vas a volver a echar tu vida a perder una vez más. Si así, antes de conocer a Jesús, Dios nos entregó una vida sana, fuerte, y hay gente que la echa a perder con el vicio, con el alcohol, con peleas, con pleitos. Ahora imagínate si Dios te vuelve a dar, la volvemos a cambiar, la vuelves a echar a perder, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte que muchas veces hay gente que no recibe porque Dios está preparando el camino, porque Dios está mirando la mejor condición en tu vida para que tú lo puedas recibir. Ya está la palabra de Dios. Ahora, ese profeta que soltó esa palabra, usted tómala, como lo hablaba en el programa Tiempo Profético, ánclate a esa palabra que está escrita, hazla veraz, actívate, muévete en fe para poderla recibir. Gloria Amén. Claro, Apóstol, pues gloria a Dios. Hemos llegado al final de este tema. Vamos a escuchar la voz de Dios. Bueno, vamos a escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Quería dar un testimonio de lo que estás hablando, de que a veces nosotros, la gente, recibe una promesa de Dios, y a veces es como un ejemplo cuando Dios dice a alguna persona, yo te voy a levantar como un profeta, y pasa el tiempo y esa persona llega el momento que no sé qué se imagina, que piensa que en ese momento sin hacer nada va a llegar a ser, sino que tiene que empezar a vivir un proceso para poder llegar a ser ese profeta. Yo me acuerdo cuando, y lo quiero dar como testimonio, la vida tuya como profeta. Yo me acuerdo cuando tú tenías 7 años, fuimos a un evento aquí en la Ciudad de México, y ahí a través de la palabra, a través de un profeta, recibimos ciertamente una palabra profética para ti, donde Dios decía que realmente tú ibas a ser un profeta del Dios Altísimo, y para eso tú lo recibiste a esa edad, y vemos que realmente no porque lo hayas recibido a esa edad, tú tuviste que nomás esperar crecer y nada más, y de momento decirte Dios ya eres un profeta. No, yo recuerdo que tú has tenido ciertamente un proceso durante toda tu vida, desde tu niñez, siempre has estado en los caminos de Dios, y siempre has estado ciertamente direccionado por Dios. Yo he visto tu caminar, y a través de la palabra
palabra, a hoy en este tiempo, aún tú has dejado de poder tener un buen empleo como lo que eres un ingeniero, y lo has dejado simplemente por el hecho de que tú te has preocupado más por seguir la obra de Dios, y eso es algo que habla mucho de ti y de aquellas personas que cuando reciben una promesa, ellos entran en un proceso donde ellos llegan a alcanzar ese perfil de poder ser esos profetas, ¿sí? Porque no es nada más de decir, ya voy a ser un profeta, no, tienes que llevar una vida de sacrificio, una vida de santidad, una vida de entrega, una vida en la cual, como dice la palabra, por sus frutos te van a conocer y van a saber, y hasta este tiempo, pues tú sigues sirviendo a Dios. Entonces nosotros realmente a veces las promesas de Dios no llegan a nuestra vida, porque a veces nosotros nos estancamos, nos detenemos, y nosotros queremos nosotros pensar que Dios cualquier día va a decir, tú eres un profeta, no, porque si no tenemos el perfil y no hemos alcanzado ciertamente la estatura para poder ser esos profetas, entonces no vamos a poder llegar. Las promesas de Dios son grandes. Dios nos promete a toda la humanidad una vida diferente, una vida de paz, pero algunos la alcanzan, otros no la alcanzan. ¿Por qué? Porque otros dejan de esforzarse, otros dejan realmente, y otros se estancan, otros le siguen, y aquellos que se esfuerzan y luchan alcanzan ciertamente la meta. Bueno, y yo creo que esto es un testimonio para que todos vean que realmente tu vida no ha sido fácil, una vida que realmente yo me acuerdo que desde pequeño Dios te utilizaba a la edad de los 13 años, cuando Dios te constituyó en esa edad como un profeta. La gente se maravillaba cuando te oía, y algunas personas aún dudaban. Yo recuerdo que a veces cuando íbamos con algunas personas y les hablaba y les decía que Dios iba a hablar a través de su profeta, y cuando te veían que eras de una estatura pequeña, eras aún todavía un adolescente, ellos mismos hablaban y decían, ¿cómo es que un niño me va a decir, va a ser un profeta? Y cuando ellos te oían escuchar lo que Dios te decía y que tú les tenías que hablar, y de acuerdo a tu edad, pues eran palabras que no eran de tu edad, pero la gente se quedaba así sorprendida, y ahí es donde reconocían que tú eres un verdadero profeta. Bueno, estamos en tiempo profético, y yo creo que este testimonio les va a servir a todos los que nos están escuchando, y hoy escuchemos la voz del Espíritu Santo de Dios. Oigan lo que dice el Espíritu Santo a todos los que nos están escuchando a través de esta transmisión. Así dice el Señor: el enemigo ciertamente anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero dice el Señor vuestro Dios: tú tienes que ser sabio e entendido en los tiempos y en mi palabra. Y debes haber entendido y comprendido la manera en cómo el enemigo trabaja y trabajará en estos últimos tiempos. Por tanto, dice el Señor, el enemigo querrá engañarte, oscurecer tu mente, vendarte, para que tú no sepas la verdad, lo que es correcto, para que muchas veces tú vivas en un engaño, pensando que yo no hablo, pensando que la vida que llevas es correcta. Pero tienes que saber que yo sigo y seguiré hablando a mi iglesia hasta lo último de los tiempos, para decirle qué es lo que tiene que hacer, a dónde moverse, dónde estaré y a dónde quiero que vaya, dice el Señor. Por tanto, la palabra profética es segura, dice el Señor vuestro Dios, porque no proviene del hombre, sino proviene del cielo. Cuida, dice el Señor, aún lo que declaras, cuida lo que decretas, dice el Señor. No intentes manipular mi palabra ni lo que está escrito, ni acomodarlo conforme a tu sentir y creer. Obedece mi palabra, tu obediencia te va a llevar a la bendición. El camino de obediencia te abrirá puertas, el camino de la desobediencia te cerrará puertas. ¿Cómo el hombre será obediente si no sabe lo que tiene que hacer? Dice el Señor. Por tanto, dice el Señor, yo hablo y sigo hablando a mi iglesia para llevarla a la estatura del varón perfecto. Así dice el Señor. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Apóstol, bueno, pues tenemos varias peticiones de oración muy importantes. Agradecemos a cada una de las personas que nos han mandado todas sus peticiones de oración. Créame que vamos a estar orando por ellas y en este mismo instante vamos a orar por ellas. Amén. Gloria a Dios. Apóstol, pues a mí me gustaría que igual de la misma forma esta noche pues tú pudieras orar por ellas, además de la palabra que Dios va a soltar a la vida de cada uno de ellas, pues a través de lo que Dios te ha dado, bueno, pues puedas orar por ellos. Amén. Yo creo que Dios puede hacer milagros también en tu vida. Amén. Dice, Maribel pide oración y una palabra a su cuñada ya que está, para su cuñada, ya que está en silla de ruedas y ya tiene tiempo así. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor vuestro Dios, yo puedo sanarle, yo puedo levantarle, pero si cree en mí, dice el Señor. Si no cree en mí, ¿cómo yo puedo ir a ella si ella no viene a mí? Decirle, venid a mí, que yo la haré descansar. Le quitaré esa carga, le quitaré ese yugo y perdonaré sus pecados. Así dice el Señor. Gracias, Señor. Gracias. Padre eterno, Señor Jesús, oramos, Padre, por la vida de la cuñada de Maribel, Señor, que tú seas obrando en su vida, Señor, que tú seas sacándola adelante, levantándole esa silla de ruedas, pero que lo más importante, ella pueda venir a un arrepentimiento genuino en ti, porque sabemos que cuando te aceptan como tu único y suficiente Salvador, tú puedes hacer grandes cosas, Señor. Ponemos la vida de esta mujer en tus manos, Señor, para que tú seas haciendo la obra redentora de la cruz del Calvario, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Consuelo Morales pide oración por su mamá Reina, que Dios le dé una palabra, y también por Nabor, igual que Dios sea hablando a su vida por sanidad de Mario. Él tiene una lesión en su rodilla. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Dice el Señor, decile a Reina estas palabras: yo le prometí que no la dejaré sola, y así cumpliré mi palabra si ella vive en mi presencia. Sé que hay gente y personas que le han desmotivado y que le han dicho que no crea, pero dice el Señor, no creas en la palabra humana que no ha cambiado y no ha sido restaurada. Cree en esa palabra eficaz que viene de los cielos, que va a sanar tu vida, dice el Señor. Nabor, hay muchas cosas que en tu vida tienes que cambiar, y muchas cosas que en tu vida, dice el Señor, has querido pensar y actuar conforme a tú crees, conforme a lo que tú piensas. Pero dice el Señor, mira a tu alrededor, mira que lo que hay a tu alrededor, dice el Señor, no se pierda, porque el enemigo anda como león rugiente para robarte lo más preciado que hay en tu vida, dice el Señor. Por tanto, dice el Señor, cree en mi palabra sin dudarla, sin ponértela de juicio, dice el Señor vuestro Dios, porque el tiempo es corto. Así dice el Señor. Amén. Padre eterno, Señor, oramos por Reina, oramos por Nabor, Señor, que tú seas estando en su vida de ellos, Señor, que tú seas estando en sus hogares, amado eterno, que seas haciendo esa obra redentora en ellos, Padre eterno, que traiga, Señor, esa conciencia, esa sabiduría, ese entendimiento claro, Padre, de qué es lo que tú quieres para ellos, que no se olviden, Señor, de ti y de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué le parece, apóstol, si oramos por Mario, que él tiene una lesión en su rodilla? Padre bendito Dios, hágase tu voluntad, Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, y que tú seas obrando en su cuerpo, Señor, quitando, Señor, bendito Dios, bendito Rey de Gloria, esa lesión, Padre, y que tú seas restaurando esa parte de su cuerpo, Padre mío. Bendito Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, y hoy declaramos sanidad sobre su vida conforme tu palabra, Señor, bendito Dios. Hoy declaramos esa sanidad, esa restauración, Padre, y que seas tú obrando y manifestándote, Señor, bendito Dios, y que en tu nombre sea glorificado y ser exaltado, Señor. Hoy declaro esa sanidad
en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Ruth pide oración por el pastor Víctor Mora, que se enfermó hace 8 días. Gloria a Dios, aleluya. Hoy lo que dice el Señor para sus hijos, aquellos que hacen su voluntad y aún aquellos que le sirven. Hoy lo que dice el Espíritu Santo a tu vida. Dice el Señor: hijo mío, te diré estas palabras. Lo que yo te dije hace unas semanas atrás, yo lo voy a cumplir. Mantente en la promesa fiel. A pesar de las circunstancias, yo te voy a sustentar, te voy a proveer y te voy a bendecir, pero también voy a pasar sobre de ti, dice el Señor, sanidad y restauración. Está atento a mi voz, atento a buscar mi rostro y a lo que quiero hablarte este tiempo para tu hogar y a tu familia. Es necesario, pero saldrás adelante. Así dice el Señor. Hoy, Padre, bendito Dios, declaramos esa sanidad sobre su vida de tu siervo, Padre, bendito Dios. Escrito está, Señor, bendito Dios, que ninguna plaga, Señor, tocará su morada, Padre. Y hoy declaramos, Señor, a través de tu palabra, que tú te llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Padre. Tenemos un Dios poderoso, Padre, que sana, que restaura. Y hoy declaro esa sanidad en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, también nuestra hermana Reina pide oración por ella, ya que últimamente se ha sentido en general con dolor. Amén, se siente con cansancio y dolor, ya que le provoca angustia. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor: Reina, cree en esta palabra. Eres sana en el nombre de Jesús. Dice el Señor vuestro Dios: hoy pondrás tu mano sobre donde está tu dolencia y serás sana. No permitas al enemigo que ponga ideas erróneas de enfermedad en tu mente. Tú eres sana, dice el Señor vuestro Dios. Amén. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús declaramos esa sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque tú eres nuestro sanador, Padre, y conforme a su fe, Señor, es sana en el nombre de Jesús. María pide oración y una palabra para su hijo David. Amén, gloria a Dios. Hoy la palabra del Espíritu Santo. Dice el Señor: María, hay muchas cosas que hay que cambiar. Hay muchas cosas, dice el Señor, que hay que transformar para que venga el cumplimiento de mi palabra. Dice el Señor vuestro Dios. Por tanto, todo cambio viene de adentro hacia afuera. Todo cambio que es producido de adentro hacia afuera empieza a cambiar lo que hay a tu alrededor, dice el Señor vuestro Dios. No puedes provocar un cambio a tu alrededor sin antes no hay un cambio interior en tu misma vida, dice el Señor. Cuando tú empiezas a cambiar en tu misma vida, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Por eso empieza a sujetar lo que hay en tu vida, dice el Señor. Empieza, dice el Señor, a concretar tus ideas y todo a tu alrededor, tu creencia, todo a tu alrededor empezará a cambiar. Así dice el Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. También dice Marco Antonio pide oración para que el día de mañana le puedan depositar lo que le den en su trabajo, ya que con ello llevará a su esposa al doctor. Gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor: Marco, ve en paz. Esta noche te espero, dice el Señor, de madrugada, ora a mí, clama a mí, dobla rodilla y yo abriré las puertas, las ventanas de los cielos. Así dice el Señor. Gracias, Padre. Bueno, también Lima pide oración por su hijo Moisés, que Dios toque su corazón y cambie su vida. Padre, en el nombre de Jesús, seas tú hablando a su corazón. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor vuestro Dios: actúa con sabiduría
actúa con prudencia. Hay muchas cosas en las cuales tu vida tienen que ser direccionadas y dirigidas bajo mis palabras, bajo lo que yo ya he dicho en tu vida. Hay muchas cosas anteriormente que yo he hablado que tienes que quitar, que tienes que empezar a hacer. Empiézalas a hacer para que el corazón de las personas que tú quieres y deseas que cambien, lo empiecen a hacer. Si tú faltas en algo, entonces las personas faltarán también. Dice el Señor, no toleres el pecado, desecha el pecado, no toleres en tu hogar, en tu casa el pecado, porque si toleras se va a quedar y va a propagar maldición en tu vida. Sé sabia, sé entendida en los tiempos, ponlo en oración. Con tus fuerzas no podrás hacer nada, pero más en mis manos, dice el Señor, yo te daré la respuesta. Amén. Padre, pedimos por la vida de Lima, pedimos por la vida de Moisés, Señor. Toca su corazón, Señor. Sabemos, Padre, que en su vida, Señor, de Moisés, bueno, pues Padre eterno, hay algo que tú tienes que cambiar, que no le ha permitido estar en tu presencia, traer, Señor, a tu presencia. Pero hoy te pedimos, Señor, por Moisés. Padre, donde quiera que él se encuentre, toca ese corazón, Padre. Que cuando escuche tu palabra, como está escrito en tu palabra, la palabra no va a regresar vacía. Y que toda palabra que ha sido compartida por Lima, Señor, haga un rema en su corazón en la vida de Moisés, Señor. Y traiga esa transformación en Moisés en el nombre de Cristo Jesús. Que dé frutos y empiece a ser frutos dignos de arrepentimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, también tenemos aquí, Rangel pide oración por ella, ya que se cayó y se fisuró el hueso del tobillo. Amén. Hoy lo que dice el Señor. Dice el Señor, Rangel, hoy vengo a decirte, hija mía, procura siempre hacer el bien. Procura siempre, dice el Señor, hacer aún lo que he dicho en tu vida y he hablado. Hay algo que tienes y quiero decirte hoy, hija mía. Lo que yo he entregado en tu vida, atesóralo. Lo que yo he entregado, no lo menosprecies, dice el Señor, sino al contrario, ponlo por obra. Así dice el Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú obres, Señor, en ese tobillo. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaro esa sanidad en ese tobillo, Padre, bendito Dios Todopoderoso. Y hoy declaro esa restauración, Señor. Y en este mismo instante ese dolor se va. Y todo hueso, Señor, bendito Dios, todo tendón es acomodado en el nombre de Cristo Jesús. Así lo declaro. Amén. Bien, nuestra hermana Margarita pide oración por Daniel Montoya. Su hija está desaparecida y él está buscando que Dios sea ayudándolo en este momento de dificultad. Amén, gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, Montoya, así te dice Dios. Confía en mí. Cree en mí, ponlo en mis manos. Con tus fuerzas no lo lograrás, pero si tú lo pones en mis manos con un genuino arrepentimiento de tus acciones y de tus actos, verás mi gloria. No te dejes manipular por las palabras que puedas escuchar a tu alrededor. Confía en mí, guarda la esperanza, y si crees, verás mi gloria y que regresará. Pero aconteciese que si esto no fuese, dice el Señor de los ejércitos, entonces dice el Señor vuestro Dios, no habrás hecho conforme a mi palabra. Por tanto, dice el Señor vuestro Dios, hoy yo te digo que si tú la pones en mis manos, dice el Señor, verás mi gloria. Amén. A la vida de Montayo yo quiero que decirte una palabra, amén. Hace unos
meses, semanas atrás, una persona también se comunicó con nosotros, nos mandó su petición de oración. Precisamente era un hijo también de una persona que había desaparecido. Amén. Y que bueno, ella confió en Dios, creyó en Dios, amén, de que Dios podía hacer el milagro. Y semanas después nos comentaron y nos dieron el testimonio que así como Dios lo dijo, esa persona regresó. Si tú crees en la palabra de Dios y confías en Él y depositas esta situación en la mano de Dios, no en la mano del hombre. El hombre muchas veces es corto en lo que él puede hacer, pero Dios es más grande y Dios puede provocar muchas cosas. Así que no te aterrorices. Sé que a veces ahorita en estos momentos puedes estar pasando momentos difíciles, momentos que el pensar, las ideas te pueden ganar. Confía en el Señor y si crees verás la gloria de Dios. Amén. Así que Señor, pedimos y rogamos por la vida y la hija, Señor, de nuestro hermano Montoya. Señor, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, Señor, si está cautiva, Padre, ten misericordia y trae libertad. Donde quiera que esté, Padre eterno, regresa a la casa, ten misericordia de esa familia y que tu nombre sea glorificado, sea honrado. Donde quiera que esté su hija, Señor, guárdala, pon vallado de ángeles alrededor. Padre, no toques, no permites, Señor, que Padre eterno sea tocada su vida, Padre eterno. Hoy, Señor, la ponemos en tus manos, creyendo que tú harás lo imposible posible en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, tenemos la última petición. Elia Franco pide oración por un niño. Sebastián, le hicieron un trasplante de riñón y seguido se pone mal. Padre bendito Dios, hágase tu voluntad. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, Elia, sin temor, sin miedo, suelta mi palabra, dice el Señor. Sin miedo, dice el Señor, suelta lo que está escrito, dice el Señor, que conozca mi verdad, dice el Señor, porque mi verdad lo hará libre, dice el Señor, y le sanará. Ciertamente, dice el Señor, sus órganos no están bien aún, pero mi palabra de sanidad, de restauración, le puede regresar la misma vida en sus órganos. Así dice el Señor, sin temor, sin miedo, declara, lleva mi palabra, dice el Señor, y verás mi gloria. Suéltala, envíala, dice el Señor, para que haya un arrepentimiento y el arrepentimiento provoque sanidad. Todo es posible si puedes creer. Amén. Pastor, también hay una última petición de oración. Nuestro hermano Pastor Héctor, amén, pues él tiene una situación, uno de sus congregantes tiene sospecha de coronavirus, amén, y bueno, él pregunta, nuestro pastor pregunta, pues si bien qué puede hacer ante esta situación, qué le puede decir a esta persona, a la familia, que bueno, que está en preocupación. Sabemos que hoy en día pues ha habido contagios, pero sabemos que hay una palabra soltada para los hijos de Dios. Amén, y él quiere saber esa respuesta. Amén, gloria a Dios. Hoy lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, Héctor, hijo mío, decile estas palabras a mis hijos. Dice el Señor, si puedes confiar, si puedes creer, aún el que esté muerto vivirá, dice el Señor vuestro Dios. Así que dice el Señor, sé que los médicos, la ciencia puede decir lo contrario. No es que no exista, es real, pero dice el Señor vuestro Dios, decile que ponga su mirada no en el hombre, sino su mirada en mí, dice el Señor. Este es un tiempo que yo estoy abriendo para la vida de él, para la vida de su hogar, para que empiece a poner su mirada en mí, dice el Señor, y confíe y se tome y se ancle de mi palabra. De cierto os digo, si cree en mí, no va a morir, solamente será un proceso que él tendrá que pasar, pero no morirá si cree en mí, dice el Señor vuestro Dios. Por tanto, este es el tiempo de levantar
levantar oración, dice el Señor, vuestro Dios, y creer en mi palabra, y esto pasará como una enfermedad cualquiera, dice el Señor. Porque escrito está, dice el Señor, Él habitará bajo la sombra del Omnipotente. Él habitará en mi presencia y yo le cuidaré. Decirle que habite en mi presencia y yo lo cuidaré. Por tanto, no temas, hijo mío. Todo lo que tú declares, yo haré, porque yo estoy contigo. Así dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, apóstol, porque oramos por la vida, Señor, del congregante, de nuestro pastor Héctor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, donde quiera que se encuentre la familia, Señor, hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas obrando, Señor, quitando todo coronavirus, quitando todo virus de su organismo, de sus pulmones, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aún, Señor, que tú seas teniendo esa misericordia. Habla lo que tengas que hablar esa familia, pero ten misericordia, Señor, que la familia pueda hacer un rema a las cosas que tiene que cambiar, que tiene que desechar, y que vengan a tu presencia y que sigan buscando, porque tú prometiste, Señor, Padre, que esta enfermedad no tocaría a sus hijos, Padre. Sabemos que hay cosas que tú tratas, procesos que tú tratas, Señor, en la vida de cada persona, Padre, y que este proceso puede ser un testimonio más para declarar que tú vives y que tú eres nuestro sanador, en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, creemos en tu palabra y confiamos en ti. Sánale donde quiera que él esté, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, gloria a Dios. El Señor quiere mandar un mensaje rema a todos los amigos y hermanos de Plataformas Marinas, aún a sus familiares que están angustiados, y que debemos de entender que tenemos un Dios poderoso. Yo quiero que esta palabra que Dios va a hablar a sus corazones sea una palabra de consuelo, y oigan lo que dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, por mucho tiempo yo he hablado a la humanidad, y mucha gente cerró sus oídos. Mucha gente cerró sus oídos, no porque yo no existiera. El mundo sabe que yo existo. El mundo sabe que yo soy verdadero, pero sencillamente el mundo no quiso cambiar, no ha querido cambiar. En sus vidas muchas veces he hablado y hablé, y muchos cerraron su corazón. Muchos el dinero, las pasiones, los cegaron, el trabajo los afanó, olvidándose de mí. Pero mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida y esperanza, mientras no se dé el último respiro, hay esperanza. Y este es el tiempo que yo te llamo y te digo, este es el tiempo para que vengas a un arrepentimiento. Yo he quebrantado los corazones porque es necesario, no porque sea malo, porque amo a mis hijos, porque les amo. Y quiero decirles, no es el camino que están llevando el correcto, es el camino que un día yo les prometí, les dije que tendrían que trazar juntamente conmigo. Por tanto, si atesoran estas palabras y la vuelven a atesorar como antes, entonces vivirán. Dice el Señor, no teman, dice el Señor, no angustien su corazón. Tomen mi palabra que es viva y eficaz. Yo soy su sanador, yo soy su restaurador. La ciencia, el hombre puede dictaminar muchas cosas, pero yo seguiré siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Seguiré siendo el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo, el mismo Dios que sanó paralíticos, leprosos, el mismo Dios que ha curado cáncer, sidas, que ha curado toda enfermedad.
enfermedad. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así dice el Señor. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué le parece, apóstol, si ora por esas personas? Padre, bendito Dios, hoy te doy gracias por esta palabra que tú has enviado a tus hijos, Padre, y aún aquellos, Padre, que trabajan en esas plataformas marinas, Señor, y que están alejados de su familia, Padre. Hoy yo te pido, Señor, que tú los guardes, los protejas, Señor, y que a cada uno de ellos, Padre, bendito Dios, tú traigas esa paz a sus corazones. Aún te pido también por sus familias, Padre. Bendito Dios, que tú quites toda angustia, toda preocupación, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tu palabra, Señor, ha sido hablada, Señor, y ha sido transmitido, Señor, en esas plataformas, Padre, bendito Dios, porque ahí está, Señor, y se ha llevado esa semilla, Señor, bendito Dios. Aún te pido, Señor, por todos los que hoy, Señor, en este momento están laborando, Señor, bendito Dios, que tú los guardes, Señor, que tú los protejas, Señor, y que aún, Señor, tú los traigas con bien a sus hogares, Padre. Aún los que, Señor, bendito Dios, tengan sospechas, Señor, de haber sido contaminados, Padre, yo sé que tú los levantarás, tú los restaurarás, tú, Señor, los sanarás y no permitirás, Padre, que nadie, Señor, bendito Dios, toque sus cuerpos, Padre. Bendito Dios, porque tú has hecho una promesa para sus vidas y sus corazones, Padre. Yo bendigo su vida, Señor, bendito Dios, y declaro bendición, Señor, y declaro sanidad, y declaro una gran protección para cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También te pido, Señor, por tu profeta Iván Luna, Señor, bendito Dios, que tú lo guardes y que tú lo protejas en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y bendice, Señor, a cada una de las personas. Bendice nuestra nación, Señor. Sabemos que es un tiempo en que tú estás pasando, Señor, por fuego, Señor, que estás permitiendo que estas cosas sucedan, Señor. Pero es necesario, Padre, para que la gente entienda que tú eres real, que tú eres verdadero, Señor, y que tú les amas sobre todas cosas, Señor, y que tú no deseas que ellos se pierdan, Señor, sino que tengan salvación y vida eterna. Oramos, Señor, por este tiempo que está pasando todo México, que está pasando el mundo, Señor, y que ahora está entrando en nuestro país, Señor, esta tercera etapa, Señor. Hoy, Padre, libra de todo mal y de toda enfermedad a tus hijos. Trata lo que tengas que tratar en tus hijos, en la humanidad, Señor, pero ten misericordia en el nombre de Cristo Jesús. En ti confiamos y en ti ponemos nuestra vida y en ti ponemos la vida de Señor, de nuestra nación, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, agradecemos a todos los que nos mandaron sus peticiones de oración. Créanlo, que todo es posible. Amén. Dios les bendiga. Este ha sido su programa Tiempo con Dios. Les invitamos a que nos puedan seguir cada día en este su programa, todos los días jueves 7 de la noche, juntamente con el apóstol Juan Luna, que preside este programa. Nos vemos el día sábado en el programa Sin Límites, a través de Dios es Bueno Mi Casa TV, y a través de las transmisiones de Dios es Bueno México. El viernes, día de oración, escribe tu oración. Estará ahí orando nuestra profeta, que precisamente hoy es su cumpleaños y celebramos su cumpleaños. Amén. Así que Dios me la bendiga a la profeta donde quiera que se encuentre nuestra profeta Norma. Bendiciones en abundancia. Amén. Y recuerda seguirnos a través de Spotify, Instagram, YouTube, amén, Blogspot, a través de YouTube, a través de Facebook, amén. De todas las redes sociales encuentras estas predicaciones que van a llenar y sabemos que están llenando tu vida de mucha bendición. Recuerda, nuestros días de servicio son miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana. Hoy estamos a través en línea por la contingencia que tenemos, pero si nos quieres visitar después de la contingencia, estamos en Avenida Nezahualcóyotl, número 30, código postal 55870, en Acolman, Estado de México. Somos Dios es Bueno México, más que una iglesia, somos tu familia, y esto ha sido tu programa Tiempo Profético. Nos vamos, apóstol, que Dios me lo bendiga. Bonita noche, donde quiera que usted esté. Recuerda compartir, edificar y bendecir con este programa. Bendiciones, bonita noche. Mi Dios ha sido buena,
Mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Cuando llega la angustia, cuando llega el dolor,